Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, en este caso vamos a realizar un homenaje a un actor mítico, a un actor francés mítico de aquella época. Puede ser que será el vídeo un poquito largo, antes de antemano, así que ya quien no esté interesado ya se puede ir quitando de en medio porque, bueno, voy a contar un poquito la historia. Siempre me gusta realizar los vídeos lo más cómodo posible, contando un poquito de anécdotas, historia y demás. Y en este caso, pues como no siempre es la fragancia en sí, el tener siempre las notas y el tener todo estrictamente puesto y siempre en esa misma, bueno, encasillado siempre en lo mismo, he realizado vídeos que, bueno, que llevan siempre una historia detrás, a la cual la gente, bueno, pues la habrá visto, la habrá llamado la atención, otros que no. En este caso son dos fragancias que pertenecen a Alain Delon, al actor mítico francés de aquella época de los años 60, 70, 80 y 90. Muchos habréis visto en las películas porque es un personaje del siglo XX muy característico y, bueno, un icono en el tema cinematográfico y, bueno, por su belleza, por sus líos que tuvo en su momento y demás. Ha sido, bueno, un poquito una persona rebelde, digamos, dentro de su faceta, como personaje que fue, como ya digo, en esa época. Está retirado hace 15 años, tiene 88 años y está, bueno, nació en el 8 de noviembre de 1935, ya estamos hablando de 88 años a día de hoy. Sufrió un derrame cerebral y un ictus, o sea que tiene una delicada salud actualmente. Entonces estas dos fragancias, pues sin no más líos, pertenecen a él. Entonces son dos fragancias que voy a reseñar ahora. Os voy a contar un poco, digamos, bueno, pues su historia. Me gusta bastante el tema, bueno, pues actores míticos y actores de aquella época. He visto algunas fragancias, algunas películas y la verdad pues siempre son un clásico referente en el cine, sobre todo, bueno, en el cine francés y en el cine mundial. Así que, bueno, los que hayan visto películas suyas ya sabemos de qué hablamos, de que son personajes que pues, ha hecho de todo tipo. Es multifacético y es una persona bueno, que hay que, digamos, hay que darle un poquito de homenaje a realizar este tipo de fragancias, no reseñar directamente la fragancia y ya está. Entonces vamos a lo que es un poco la historia. Como digo, nació el 8 de noviembre de 1935, tiene 88 años, tiene la delicada salud a día de hoy, por lo que he dicho de un ictus y un ataque al corazón que sufrió el hombre. Bueno, fue un ganador de premios al mejor actor, premio César por la trayectoria que tuvo cinematográfica. Obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la Palma de Oro, y concedido la medalla de la Legión de Honor francesa hace ya un tiempo. Antes de actor fue aprendiz de carnicero. Su adolescencia, los padres, bueno, estuvieron divorciados y demás. Ahí va un poco que está criado por su abuelo, fue en Córcega. Y bueno, digamos que el desapego de sus padres hizo que fuera un niño rebelde, fue expulsado de 6 internados católicos, o sea que era una faceta muy rebelde. Ya que entonces, bueno, por actos de rebeldía que incluso rozaban la delincuencia. Dejó de estudiar con 14 años, trabajó por ello en lo de la carnicería. Pone que a los 17 se alistó en el ejército francés, estuvo en la marina, en la brigada paracaidista francesa y en la guerra, bueno, participó en la guerra de Indochina. 4 años de ejército, de los 4 años estuvo 11 meses en el calabozo, bueno, por actos de indisciplina y licenciado con deshonor por robar un coche, en este caso fue un jeep militar. De vuelta a París fue camarero, portero, secretario, vendedor a domicilio. Dice que, bueno, conoció a la actriz, la Brigitte Aubert, que fue acompañante en el Festival de Cannes. Fue un productor cinematográfico, que fue el que realizó Lo que el viento se llevó. Bueno, pues se fijó en él, como que ella
mejor dicho, él era acompañante de esta actriz famosa en aquel entonces, Brigitte Aubert, ya pondré alguna imagen por ahí. Y bueno, sin que tuviera la más mínima idea, a los 17 años empezó a actuar. O sea, ya tuvo los primeros papeles. Lo que es, digamos que entró en el cine por su cara bonita, por guapo, porque claro, era un icono de la belleza, ya digo, del año 60, 70, bueno, sobre todo las películas que más hizo en los años 70, 80 y ya digo, ya la última en los 90 y demás. Con 22 años, pues rodó Juan le fait Semel, logró su primer éxito, bueno, con una película que se llama Amoríos, compartiendo pantalla con Romy Schneider, la estrella que realizó la película Sissi. Iniciaron un gran romance que le llevó a la fama mundial, bueno, que fue portada de todas las revistas de esa época, en los años 70, ya digo, hasta la muerte de, creo que fue Romy Schneider, murió en 1981, en alguna trágica circunstancia y demás. Juntos rodaron la famosa La Piscina, cuando ya, bueno, no eran pareja, ya digo, y estuvieron juntos hasta 1981, hasta la final, el fallecimiento de Romy Schneider. Estuvo casado, tuvo familia con Nathalie Delon, que fue la única esposa. Y entre otras mujeres, por otros líos, una modelo, la Rosalie Van Bremen, que tuvo también otros hijos con ella y demás. Ahí tiene hijos que tampoco están, ni siquiera dicen que no están reconocidos. O sea que llevó una vida muy, no sé, pues se lleva con varias mujeres, el tío pues se valía, era un actor de primera índole, pues ya os podéis imaginar de qué tipo, ¿no? Entonces, bueno, luego se le tacha también de que, bueno, que si era, no sé, una persona pues rebelde, lo típico, un rebelde así, de esa faceta, pues bueno, pues se causó, como he dicho, ya varios problemas, sobre todo en su adolescencia y demás. Lleva retirado más de 15 años, no tiene un interés alguno por ninguna película que se está rodando a día de hoy, porque ya hace 15 años que ya rodó de la última. Y dejamos, digamos, en el legado las películas más famosas, que son A Pleno Sol, Gato Pardo, Borsalino, películas como Rocco y su hermano, El Eclipse y el otro señor Klein. Os voy a mostrar las fragancias, que, bueno, tenía que contarlo porque me parece un personaje, pues ya digo, importante, y por ello está puesto grabado el nombre en estas fragancias. Voy a ir con la primera, con la caja Alain Delon, se llama Champion. Esto lo tenéis por un precio de unos 9,95 en el Primor, o sea, es un precio súper barato, es precio económico. Antes pertenecía a lo que es la empresa Lalique, pero a día de hoy, ya digo que estuvo descatalogado estas fragancias, y ahora pone Art y Fragrance en este caso. Bueno, pues se descontinuaron, volvieron a sacar estas fragancias con otra empresa. Ya vemos la caja, estamos hablando de precios, bueno, low cost, de los más baratos posibles. Esto es lo que es la caja. Tenemos la caja también de Champion Aqua, otro más de lo mismo. Por el precio es 9,95 en el Primor, que es donde lo compro yo. Y vemos lo que es la referencia de lo que es la empresa en sí. Que, pues bueno, pertenece, dice, Parfums Alain Delon, lo que es la dirección, Art y Fragrance Service, y realizado en Francia. Vamos, Art y Fragrance. Esta a día de hoy es lo que pertenece estas dos fragancias. Vamos primero, ya digo también la botella, cómo es este tipo de botella, la misma que la de Champion, pero este es Champion Aqua, esta es otra versión, digamos, más fresca. Os voy a comentar primero la Champion, que como digo, bueno, pues es para un público más informal, de alguna manera, un estilo acuático. Fue lanzada en el año 2015 junto con otras fragancias, pero hasta el día de hoy subsisten, por ejemplo, la Champion y la Champion Aqua. No he visto otro tipo. Creo que está la Rebel y alguna más que otra.
Fue un lanzamiento que realizó en 2015, pero la que he visto yo a día de hoy es Champion y Champion Aqua. Estamos hablando de género masculino. En género femenino tengo yo otra también, pero bueno, esto tiene una salida de bergamota, pimienta, salvia y mandarina, lavanda, acorde acuático y alcarabel, la nota de corazón, y vetiver, ámbar, madera, cedro, cuero y almizcle, pues la nota de fondo. Es la forma cúbica, eso sí, es una forma cúbica torcida, de alguna manera es una forma cúbica torcida en la fragancia, por lo menos estas dos. Decimos que bueno, son acorde acuático, acorde con salida cítrica, tiene también la nota de lavanda, se nota bastante la lavanda. A los 10 minutos normalmente empieza a usar. Se nota la nota de lavanda, pero también un acorde acuático presente en las dos fragancias. Son fragancias muy lineales. Esta me gusta bastante más que la... Bueno, bastante, un poquito mejor que la Aqua. La veo una fragancia muy para el día a día. Una fragancia, bueno, pues para vestir de manera sport, informal. No tiene tampoco un rango de edad. Considero desde los, desde los 15 años hasta los 70, 80 años que quiera echársela. La atomización está bastante bien. Ya digo que en el canal voy por fragancias un poco low cost, voy por fragancias de precio medio y fragancias pues, normalmente siempre menos de 100 euros. No esperéis que haga reseñas muchas de fragancias más caras porque tampoco no están ni tampoco la economía para estar derrochando ni nada de eso. Tienen muy buena presentación, ya digo, y lo que es la rosca y lo que es el tapón y demás en metálico todo, y tiene muy buena presencia. Esto de aquí es una fragancia que me gusta. Esto es una etiqueta que viene a ser lo mismo que la aquí, en la que viene la Alain Delon, la Parfums, la Champion Aqua, que os voy a leer las notas, que viene a ser de la misma época, del 2015. Salida acorde acuático, pomelo, jengibre, nota de naranja, lavanda, verbena, azahar y un fondo de almizcle, canela y ámbar. Son fragancias. La diferencia entre Champion y Champion Aqua diría yo exactamente que esta es un poco más formal, es parecida, y esta me gusta menos porque es un acorde como demasiado acuático que se nota en la presencia a partir de los 10 minutos, ya digo, con la salida cítrica y demás. Tiene la nota de lavanda que le da ese aporte, bueno, es muy herbal. Ya digo, me gusta más la Champion desde mi punto de vista. En duración viene a durar 4 horas, muy justitas, ir reaplicando y ya está. Son fragancias low cost, son fragancias por menos de 10 euros. Esta un poquito como más formal, incluso me da la sensación que es como más amaderada. Y esta tiene la nota acuática muy presente como si fuera la Azaro Chrome, de ese estilo. Quizás demasiado persistente esa nota acuática, son fondos de almizcle lo que tiene normalmente, son jabonosos, son fragancias lineales. Esta es como más para el verano, más veraniega, y esta es como más otoñal, invernal, tienen las notas como más presentes, ya digo, pues la madera de cedro, el cuero, almizcle, entre sus notas, la de fondo, en esta la Champion. Y la Champion Aqua, la diferencia, pues las notas que tiene, pues bueno, viene a ser almizcle, canela y ámbar. Son un poquito como más dulces y tono acuático en la salida, como siempre la salida cítrica y demás. Yo lo veo en conclusión, lo veo un buen precio, low cost. Está en las perfumerías a día de hoy. Compré una femenina, puede ser que ya la reseñe. Las veo bastante asequibles para los precios que están rondando la perfumería. Se ven precios por internet que superan incluso estas fragancias por 20 euros, incluso más. Las veo, pues eso, muy para el día a día. Están como un poquito más otoñal, invernal, y están como un poquito más tono acuático para el verano y eso.
Dos fragancias que las recomiendo, que si las veis en la perfumería, pues probarla, comprarla. Yo lo usé sin probarla, sin tester, y la verdad, pues bueno, me arriesgué porque por menos de 10 euros merecía la pena. Me arriesgué, las compré y aquí las tengo reseñadas para el canal. Duración, pues bueno, 4 horas máximo, reaplicar. Son concentración de toilette y nada más. Nada, espero que os haya gustado la reseña. Creo que haré algún, bueno, pues queda pendiente el top. Haré un top de invierno, lo más seguro. Y nada, seguimos con el canal. Espero que, bueno, vean un poquito el contenido, ya sepan de qué palo voy, de más o menos y tal. No hagáis tampoco mucho caso de otras reseñas de que, con respecto al tema de la duración, ahí engañan bastante, no sé si es que tienen una piel súper especial o no, pero suelen engañar un poco en el tema de duración. O sea, si me dura 3-4 horas, lo voy a decir, ¿vale? Son 3-4 horas. Sea una fragancia que cueste, imaginaros que cuesta 80 euros, pues dura 3 o 4 horas, que se ha dado el caso. Una fragancia que dura 3-4 horas, bueno, pues normalmente es la media, tampoco es más. Pero que no quieran decir que ahora duran algunas fragancias que duran 3-4 horas, duran 20, porque no duran 20, porque valgan, por ejemplo, 80 euros. No es el caso. Yo tengo fragancias incluso de 70-80 euros, duran 3 o 4 horas, bueno, pues ya está. Te gusta el olor y lo compras, y si no, pues ya no vuelvo a comprarlo más. Eso sí, estas son de 100 mililitros. Ya no sé si el tamaño, no sé, habrá otro tamaño, lo he visto solamente en 100 mililitros. Nada más, no puedo aportar nada más, así que el vídeo se ha hecho un poquito largo. Y nada, nos vemos en la siguiente reseña. Y muchas gracias a todos por visualizar el vídeo y nada, y hasta la próxima. Así que chao, gracias.